Muy bien, chicos, pues vamos a continuar con nuestra práctica. Muy bien. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. Como es costumbre, comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente recorramos a la misma, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte inicia su travesía. Desde ese punto comúnmente conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde el mismo se abre y extiende como un cono embudo o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a ese punto conocido como el chakra secreto, localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo, el primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente nos vinculamos a la yoga de las 9 respiraciones, acompañándola de la respiración del ámparo o de la vasija. En esta, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos a la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente, más profundo, más atento y concentrado. Exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, comúnmente asociado a los vientos kármicos, que nutren a las funciones conceptuales y dualistas de la mente o la conciencia. Fortalecemos el viento de sabiduría que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, absorbiendo energía de color blanco, 3 para el femenino, energía de color rojo, y culminamos con la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, energía de color azul.
Retenemos la respiración, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos a los vientos kármicos con el viento de sabiduría en el canal central. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos. Recordamos con estos, bloquearemos las fosas nasales y los puntos particulares de acupresión asociados a esta práctica. Y con esta instrucción, por un momento, dediquémonos a esta yoga, la de las 9 respiraciones. Transitemos a la meditación de estabilidad. La recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello recorremos introspectivamente a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, conscientemente lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica,
sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación. La sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o el sueño, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta de una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las 3 sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual, la que es propia del mundo de las ideas. La sabiduría del análisis, la investigación o contemplación que nos permite cultivar la experiencia directa. Y la de la meditación que nos conduce y orienta, que desemboque eventualmente en la plenitud de la digestión, interiorización y fusión. La plena integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo y fortalecimiento de esta dimensión y aspecto de la práctica. ¿Sí? Toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración,
Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación y de vernos presas de la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. Y así una vez más, de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación. Y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
Ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria e indispensable condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades, las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla. Su fragilidad, su transitoriedad. Y así, la gran más breve oportunidad para imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Dharma. Atendamos a las causas y sus consecuencias. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos, se torna insignificativo. Como somos responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Comprendamos a la muerte y la impermanencia, señalando cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, atendamos nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Lo que pueda brindar y aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a esta con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición, temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada. Tan solo el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. La eterna continuidad de la mente o conciencia, y con ella, sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos positivos y virtuosos, así como simultáneamente identificar, debilitar, inhibir y eventualmente trascender a los negativos, los no virtuosos. Tengamos presente la primaria definición de los mismos. La actividad virtuosa concebida como aquella de mente, palabra y cuerpo, que al ejecutar y expresarse, fortalece las causas genuinas del bienestar duradero para nosotros y los que nos rodean, mientras que la actividad no virtuosa se concibe a manera opuesta. Acciones de mente, palabra y cuerpo que al ejecutarse debilitan, inhiben las causas genuinas del bienestar duradero para nosotros y los que nos rodean. Comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas, a la existencia cíclica, la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego, la aversión, los celos, el orgullo,
comprendiendo cómo en esta todos los seres sufren, cómo experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las diversas instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados a los que llamamos arhats, los héroes o bodhisattvas. Simbólicamente, a manera indirecta, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y de forma primaria, central, la figura del ama, el vínculo con el Dharma y el punto donde sus cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes, y así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Transitemos a la meditación de vacuidad, el preámbulo del sendero del diamante. En esta, imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Este espacio, la gran Ciudad de México, nuestro país, continente y planeta. Nuestro cuerpo, referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la expresión primaria de la conciencia, esa función de mera claridad y darse cuenta. Descansemos a la medida de nuestras posibilidades en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento. Hagámoslo en un estado y condición del todo libre de elaboración. Transitemos ahora a la práctica de unión, de unificación, con el arquetipo o principio primario de la purificación universal, mente o ser adamantino, Vajrasattva, Dorje Sempa. Comencemos por la fase de creación, generación o nacimiento, la primera de las dos centrales a la estructura y la técnica o mecánica propia del Tantra. Sobre la coronilla de nuestras cabezas, imaginemos cómo se manifiesta la sílaba PAM, de color blanco iridiscente. Irradia luz y claridad y se transforma en una flor de loto blanca, de 8 pétalos abierta. Dentro de la misma surge la sílaba A, también blanca iridiscente, que representa la perfección de la sabiduría. Irradia luz y claridad y se transforma en un cojín de luz de luna.
En el centro del mismo se manifiesta la sílaba Hum, de color blanco iridiscente, la cual inmediatamente se transforma en el cetro adamantino, el Vajra o el Dorje vertical, con el Hum en su centro. Este irradia luz y claridad, y del mismo emerge, se corporiza, la figura translúcida, luminosa, de Vajrasattva, Dorje-sempa, mente o ser adamantino, recordándole como la síntesis del poder y potencial de purificación de la conciencia despierta de todos los Budas, presente más ausente de sustancialidad, la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura real relajada, su pierna derecha ligeramente extendida hacia adelante, como si se encontrase listo y dispuesto a levantarse para bendecir a otros. La izquierda recogida en la postura que simboliza la maestría de la estabilidad de la atención, la fuerza del samadhi y con este la plena funcionalidad mental. Su mano derecha sostiene, vertical a la altura del corazón, al cetro adamantino, el Vajra o el Dorje, posado sobre la palma de su mano, extendida, orientada hacia arriba. La izquierda sostiene al Vajraganta, el Dorje Jilbu, la campana adamantina que simboliza la fuerza de la sabiduría. La blande, recargada sobre de su cadera izquierda, orientada hacia arriba. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del cuerpo de gozo perfeccionado de un Buda, de un Bodhisattva a la usanza de la antigua realeza india, repleto de ornamentos y joyería. Porta la tiara de 5 puntas que recordamos simboliza las 5 familias búdicas y sus respectivas sabidurías. Lleva el cabello recogido a la manera del yogi, proyectado hacia arriba, dividido en 3 nudos que representan, recordamos, el triple entrenamiento superior, el Trishiksha, los 3 signos de la realidad y existencia. El resto de su cabello se proyecta por sus hombros y espalda, simbolizando así, si bien su estancia en el mundo, simultáneamente la libertad de sus diversos condicionamientos. Despliega las 32 marcas mayores y las 80 menores de un Buda, que a su vez simbolizan la maestría de las actividades liberadoras, las paramitas, las actividades de largo alcance, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Lama Vajrasattva nos sonríe. Imaginamos, se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde-noche a todos nos anima. En consecuencia, de su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, constituido por miriadas de Budas y Bodhisattvas, de seres liberados, dakas, dakinis y protectores de Yiram, Shavakas, Pratyeka, Budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos que son propios y endémicos a la existencia cíclica. Pero hoy todos dotados de la apreciada plataforma humana y simultáneamente animados por el espíritu de la emergencia definitiva que en nosotros contagian. Del corazón de Vajrasattva se irradia un intenso haz de luz blanca. Se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia una honda y profunda transformación. En consecuencia, todos los Budas y Bodhisattvas reaparecen, pero ahora dotados de la auténtica presencia de Vajrasattva, de sus habilidades y cualidades. Y ahora de Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones, los que a su vez descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones que establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría.
Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, ahora irradian réplicas de sí mismos, las que se funden en la figura central de Vajrasattva, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de plata iluminada por 1000 lunas. Y ahora en el centro del corazón de Vajrasattva surge un disco lunar, y sobre el mismo se corporiza la sílaba Hum. De esta y a su alrededor emerge el mantra de 100 sílabas, en 2 espirales y media. Emerge en el sentido contrario de las manecillas del reloj y en el momento en que comencemos con la fase de recitación invierte su giro al sentido de las manecillas del reloj. Del mismo se irradia, emana un néctar de purificación que gradualmente inunda y satura a Vajrasattva. Una vez más, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza, y propicia nuestra propia purificación. Ese néctar le llena, se derrama por la coronilla de su cabeza, y en especial por el dedo pulgar del pie derecho, virtiéndose sobre de nosotros y los seres que nos rodean. Y así iniciamos el proceso de la purificación, que dividimos en 3 etapas. En la primera imaginamos. Nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro, que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra en la misma opera como un nutriente. En una segunda fase, imaginamos, se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales saliendo de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como sangre coagulada y ennegrecida. Y finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifica. La auditiva, gustativa, táctil y olfativa. Nuestra visión kármica de la vida, la que nos ata a la existencia cíclica. Los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Y las acciones físicas negativas que hemos proyectado sobre de otros y otros sobre de nosotros. Una vez más y donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón, el fundamento de la purificación, el arrepentimiento que distinguimos de toda expresión y forma de culpa, la determinación de enmienda, el deseo de reorientar a nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura como la que hemos simbolizado a través de la triple joya, la necesidad de cultivar una mentalidad de extracción y vocación altruista, la bodhicitta, para contrarrestar la fuerza del egoísmo, de la mente autocentrada, y el imperativo de corregir el daño que a través del cuerpo hayamos propiciado en otros o en nosotros mismos. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. Vajrasattva samaya manupalaya Vajrasattva dveno patita tisome bhava sudojome bhava subojome bhava nurratome bhava savasiddhime prayacha sarva karma suchame chitam shriyam kuru hum ha ha hu bhavan sarvatata tavajamame mancha vajibhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Denupatita Tistame Bhava Sutoshame Bhava Suposhame Savasiddhime Precha Savakama Suchame Chitam Shriyam Kuruhum Ahu Bhavan Sarvatata Tavajamame Mancha Vajibhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe Vajrasattva Samaya Manupalaya
Umajasavastamaya Manubalaya Vajasavadeno Vadida Dizome Baba Sutojume Baba Supojume Baba Nuratume Baba Savasidime Prata Savakama Suchame Chitam Shriyam Kuruhum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Tavajama Memunta Vajibhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe. Imaginamos como todas nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación verbal o comunicativa. Toda tendencia es el uso de un lenguaje que divide y daña, que habitualmente se muestra irreflexivo y que tiende a distorsionar y exagerar la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Una vez más, imaginamos como el néctar de purificación de Vajrasattva gradualmente nos inunda, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En su superficie emergen esferas oscuras que representan a nuestras limitaciones verbales y comunicativas. Esto es toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y que daña, que habitualmente se muestra irreflexivo y que tiende a exagerar o distorsionar la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Una vez más, y donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. Om Vajrasavastamaya Manubalaya Vajrasavadeno Vadida Dizdome Bhava Sudojome Bhava Subhajome Bhava Nuratume Bhava Savasiddhime Praja Savagama Sujame Chidam Shriyam Kuruhum Ahu Bhavan Sarvatata Vajamame Mantavaji Bhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe Om Vajrasavastamaya Manubalaya Vajrasavadeno Vadida Dizdome Bhava Sudojome Bhava Subhajome Bhava Anuradome Bhava Savasiddhime Praja Savagama Sujame Chidam Shriyam Kuruhum Aho Bhavan Savatata Vajamame Mantavaji Bhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe Om Vajrasavastamaya Manubalaya Vajrasavadeno Vadida Jirome Bhava Sudokayo me bhava, Subhukayo me bhava, Anurado me bhava, Savasiddhi me paracha, Savakama Sujame, Chidam Shriya Guru Hum Ha Ha Ho Bhavan, Sarvatata Vajama me Mantavaji Bhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe Om Vajrasavastamaya Manubalaya Vajrasavadeno Vajrasavastamaya Manubalaya Vajrasavadeno
Vajrazavazamaya Manobaraya Vajrazavateno Vadida Dizome Baba Zudojome Baba Zubujome Anuradome Baba Zavazidime Pracha Savakama Zuchame Chidam Shriyam Kuru Hum Ha Ho Bhavan Sarvatata Vajama Memanjavaji Baba Mahasamaya Sarva Hum Pe. Imaginamos o sentimos nuestras limitaciones, verbales o comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad, lo hacen a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación mental y emocional. Toda forma y expresión de ignorancia, aferramiento, apego y aversión, de celos, de orgullo, pero en particular nuestra cognición dualista y su consecuencia, la reificación. Una vez más y donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Imaginamos el néctar de purificación de Vajrasattva se vierte sobre de nosotros y ahora concentra en el área del corazón. Allí, elimina los oscurecimientos que afligen a la mente y cognición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de sensivas de Vajrasattva 21 veces. Om Vajrasavazamaya Manubharaya Vajrasavadenu Vadida Dizome Baba Zudojome Baba Zubujome Baba Nuratome Baba Savasivime Pracha Savakama Suchame Chidam Shiyam Kuru Hum Ha Ho Bhavan Sarvatata Vajramame Manchavaji Baba Mahasamaya Sattva Hum Pe Om Vajrasavazamaya Manubharaya Vajrasavadenu Vajradirodome Baba Sudogayo me baba, Subogayo me baba, Nurado me baba, Savasiddhi me praja, Savakama sujame, Chidam Shiyam Kuru Hum Ha O Bhavan, Sarvatata Vajama me Manjavaji Baba Mahasamaya Sattva Hum Pe, Om Vajrasavazamaya Manubharaya Vajrasavadenu Vajradirodome Baba, Sudogayo me baba, Subogayo me baba, Anurado me baba, Savasiddhi me pracha savakama suchame Chidam Shiyam Kuru Hum Ha Ho Bhavan Savatata Vajama me Manjavaji Baba Mahasamaya Sattva Hum Pe. Imaginamos, sentimos todas nuestras limitaciones mentales, emocionales se ven purificadas. Om Vajrasavazamaya Manupalaya Vajrasavatena Vajrastosham. Om Vajrasavazamaya Manupalaya Vajrasavatena.
Vajrasamaya Manupalaya Vajrasavateno Patitatis no me baba Sutusha me baba Supusha me Anurata me baba Savasiti me Pracha Savakama Suchame Chitam Shriyam Kuruhum Ha Hu Bhavan Sarvatata Tavajama me Muntavaji Bhava Mahasamaya Sarva Ahum Pe. Imaginamos o sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación simultánea. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se ve purificado. Nuestro cuerpo experimenta la implantación de las semillas que conducen a la actualización propia de la red de cualidades búdicas, los kayas. Nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. Vajrasava Samaya Manubalaya Vajrasava Denubadida Dizome Baba Sudojome Baba Subojome Baba Nuratome Baba Savasidi Me Pracha Sava Karma Suchame Chitam Shriyam Kuruhum Ha Bhavan Sarvatata Vajramame Munchavaji Baba Mahasamaya Sattva Ahum Pe Vajrasava Samaya Manubalaya Vajrasava. Vajrasava Samaya Manubalaya Vajrasava Denubadida Dizome Baba Sudojome Baba Subojome Baba Nuratome Baba Savasidi Me Pracha Sarva Karma Suchame Chitam Shriyam Kuruhum Ha Bhagavan Sarvatata Vajramame Munchavaji Baba Mahasamaya Sattva Ahum Pe. Imaginamos o sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias de los seres que nos rodean, se han purificado y ahora como nuestros cuerpos irradian luz y claridad multicolor a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento. Ahora contemplando a Lama Vajrasattva le decimos que el Lama auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Vajrasattva nos sonríe.
Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que individual y colectivamente esta tarde-noche nos anima. Y así nos dice, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de este medio sus limitaciones son en efecto purificadas. Y ahora transitamos a la fase de integración. Budas y bodhisattvas se disuelven en luz y claridad, penetran por la coronilla de la cabeza de Vajrasattva e incrementan una vez más su luz y presencia por 1000. La flor de loto se disuelve en el disco lunar en Vajrasattva, y ahora Vajrasattva se disuelve en luz y claridad. Penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional comúnmente animada por nuestra historia individual, y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Vajrasattva, de sus habilidades y cualidades. El universo reaparece, pero hoy lo hace como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra succinto de Vajrasattva 108 veces. Vajrasattva Hum, Vajrasattva Hum, Vajrasattva Hum, Vajrasattva Hum. Vajrasattva Hum. Y ahora transitamos a la fase de perfeccionamiento. Recordemos, con la misma emulamos la transición del dormir y el morir, aquellas en donde de forma particularmente clara emerge la luz clara esencial de la mente, que aquí nos entrenamos en reconocer y estabilizar. En nuestro medio surge el canal central, esa espiga luminosa de color azul profundo. Vajrasattva irradia luz y claridad, penetra por el medio del mismo y reaparece a la altura del corazón con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos sutiles, gotas neurales, emprenden su travesía hacia la gota indestructible. Las gotas neurales, esto es, las esencias vitales masculinas de color blanco, descienden por la parte superior del canal central, mientras que las esencias vitales femeninas ascienden por la parte inferior del mismo. Ahora lo hacen simultáneamente. Presionan a la luz clara presionan la gota indestructible. Y en el instante en que escuchamos el palmear de las manos, penetran en esta. La misma se fisura y libera la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia, que intentamos reconocer y en la que pretendemos descansar por momento en un estado y condición libre de elaboración. Canal central,
Vajrasattva en el medio del mismo, ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales al corazón. Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar el estado y la condición de la conciencia omnisciente, bondadosa y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Pues a los que nos siguen remotamente les invitaría a que prendiesen su cámara, que nos permitieran verles, cerciorarnos que están por ahí. Muy bien. Muy bien. Recordarán que hemos estado hablando acerca de las 4 recolecciones, las 4 aplicaciones de la atención. Este régimen de adiestramiento mental que tiene por objetivo dentro del corazón de lo que conocemos como análisis introspectivo, observar, dilucidar la naturaleza y la condición primariamente en este contexto de los fenómenos mentales, los procesos internos, a través de los cuales nosotros interactuamos perceptual, cognitivamente, con el mundo de las apariencias. Trátase, evidentemente, de un tema central dentro del contexto de la psicología propia del Dharma. Y lo es, especialmente si tenemos presente, consciente, la primacía que la conciencia tiene sobre la conformación de nuestra experiencia. No olviden que trátase de un señalamiento, de un descubrimiento que es central al edificio entero del Buda Dharma. Ya las diferentes estrategias de desarrollo cognitivo que naturalmente le siguen, ¿sí? Si en efecto la conciencia es determinante en la conformación de nuestra experiencia, es fundamental el que tengamos conciencia, noción de la manera en que la misma opera. Y ese es el objetivo por el cual nosotros exploramos las estructuras propias de la cognición. Volteamos la atención sobre de sí misma e intentamos hacernos conscientes de nuestros procesos internos, los que comúnmente por nosotros transitan de forma inconsciente y operan en buena medida, lo cual no es del todo conducente para nuestro desarrollo evolutivo, a manera inercial, compulsiva y habitual. ¿Se entiende eso? Bueno, pero antes de continuar, tú querías hacer un anuncio en torno al Dharma para niños, así que si le prestas el micro
y te pones acá para que te pueda ver la cámara, por acá, te lo agradeceríamos. ¿Está bien? Perfecto. Hola, ¿cómo están, comunidad? Estoy un poco nervioso, pero ya se me va a quitar. Es un gusto poderles acompañar y darles una muy buena noticia, informarles que la clase de Dharma para niños se abre nuevamente. Estuvo durante 15 años a cargo de Tania Villaseñor, una compañera, y pues ahora va a ser bajo mi cargo. Entonces les quería invitar, si tienen hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, primitos, hermanitos, que los inviten. Es para a partir de los 6 años a los 9 años y vamos a trabajar herramientas que nos ayuden a cultivar un buen corazón, como dice el Dalai Lama, a través de juegos y actividades. Vamos a divertirnos. Se invita a que vengan en familia, es decir, no vengan solo como a aventar al sobrino o al hijo, sino la idea es hacerlo juntos también para que tú como tío, primo, padre, madre, te puedas llevar estas herramientas y las sigas trabajando durante el mes con tu criaturita. Entonces, pues les invito a que se den la vuelta. Empezamos 24 de febrero a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y pues es una cuota voluntaria de 150 pesos por niño y los adultos es gratis. Así que también vénganse, inviten ahí a un amigo, pareja, ahí. Adelante. Para los adultos. También es muy divertido para los adultos porque te pone en una postura de meditación distinta a la de sentarse en el zafu, sino es más activa la meditación. Gracias. La verdad es que nos la pasamos muy bien y pues les invito a que se den la vuelta. Si tienen alguna duda o algo, voy a estar aquí al final y también les voy a dejar mi número para más informes. ¿Sale? Gracias. Gracias mil. Gracias, Tony. Sí. Si quieres, regrésaselo a él. Muchísimas gracias. Ojalá aquellos en especial que tienen niños o todavía tienen, aunque sea el remedio de un niño interior, que se interesen en aprovechar este programa que, como bien decía, estuvo a cargo de Tania Villaseñor, que se nos fue a vivir a Guadalajara por muchos, muchos años y tuvimos la oportunidad de llegar pues a una generación amplia de pequeñitos que se hicieron grandes. Bueno, hablábamos entonces acerca de la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales, ¿verdad? Y decíamos que una de las estructuras primarias a observar y entender es la de los llamados factores mentales. Por factores mentales entendemos, no olviden, las funciones de la cognición, las estructuras a través de las cuales nosotros, insisto, comprendemos, decodificamos la experiencia que del mundo tenemos. Evidentemente desde la perspectiva de la psicología budista, pero también es algo que señalan las ciencias cognitivas occidentales contemporáneas. Cuando estas estructuras de la cognición en nosotros operan de una forma aflictiva, pues tienen un impacto muy importante en el tipo de experiencia que tenemos y derivamos del mundo. Y no olviden, la tienen en consecuencia de la primacía que la conciencia tiene en la conformación de la experiencia. En contraste, cuando estas operaciones y funciones propias de la cognición operan de forma coherente y en equilibrio, pues también ejercen un efecto, en este caso, en extremo favorable para la relación que establecemos con el mundo. Uno de los objetivos de este tipo de, digamos, tópico de estudio y de contemplación es aportarnos la posibilidad de voltear la atención sobre de sí misma y a través de este medio develar la continuidad y operación de esta dimensión interna de la mente y cognición, que vuelvo a insistir, en la mayoría de los casos en nosotros opera de forma inercial, habitual, compulsiva y ciega, ¿verdad? Tendríamos que preguntarnos, creo que es un cuestionamiento muy pertinente, si es propicio el nosotros permitir que la totalidad de la estructura y las funciones de nuestra cognición en efecto operen a través de impresiones y de condicionamientos habituales. Especialmente si tenemos en cuenta que la mayoría de los mismos se enraizan en la confusión e ignorancia, en la cognición dualista, como también en toda variedad de actividades que no nos son edificantes.
Si reconocemos esto como algo genuino, entonces tendremos que naturalmente tomar control de nosotros mismos. Y para tomar control de nosotros mismos, la plataforma de inicio es tener conciencia de lo que autoevidentemente acontece en nuestro fuero interno, ¿verdad? Que, insisto, parece ser un punto ciego para la mayoría de nosotros. Entonces, dentro de la psicología budista, de la Vidharma, la exploración metódica de estas funciones de la cognición es un tema central y de hecho representa el corazón de lo que podríamos describir como esa dimensión del Dharma, la dimensión psicológica del mismo, el Dharma como psicología, como una ciencia cognitiva o como comúnmente se le llamaba en India, Adhyatma Vidya, la ciencia de la mente o conciencia. Decíamos entonces que la cognición se ve caracterizada por una colección de diferentes tipos de factores o funciones mentales y cognitivas. Entre ellas están los famosos 5 factores mentales, insisto, funciones de la cognición, descritos como objeto asertivos. ¿Se acuerdan? Se les llama así objeto asertivos porque de alguna manera nos permiten aprender, ¿verdad?, las cualidades y características individuales de un objeto. Por objeto entendemos aquello con lo que nosotros sensorialmente nos vinculamos y en este contexto lo que sensorialmente entendemos a través de qué, de esa herramienta, de ese, digamos, instrumento que es la conciencia, el fenómeno cognoscitivo en términos generales. Así hablamos acerca del factor mental de la aspiración. Hablamos acerca del factor mental de la apreciación. Y la semana pasada hablamos con cierto detenimiento acerca del factor mental de la recolección. ¿Se acuerdan? Tomamos tiempo para poder dilucidarle con profundidad, especialmente teniendo en cuenta no solo la enorme importancia que él mismo tiene en el contexto de la conformación de nuestra experiencia, de tanto nuestro bienestar como nuestra aflictividad, sino especialmente para dilucidar en torno al mismo lo que en la psicología budista se le comprende, o cómo es que en la psicología budista se le comprende. Decía que este es un término que se ha popularizado mucho en Occidente, en las ciencias cognitivas occidentales, y particularmente lo ha hecho en consecuencia de las aportaciones y señalamientos de Jon Kabat-Zinn, quien fundara pues este movimiento de psicología centrada en la reducción del estrés en diferentes clínicas en los Estados Unidos y que ha nutrido de forma muy importante al estudio de la recolección y la práctica de lo que llaman mindfulness los americanos y la psicología pues contemporánea. Sin embargo, les señalaba, no voy a repetir esto, pero lo hicimos con detenimiento la semana pasada, en buena medida la definición y la comprensión que se tiene de ese término en las ciencias cognitivas occidentales y en movimientos como lo son el de MBSR o la psicología de la reducción del estrés a través del cultivo de la recolección, y en este contexto también la popularización que de este término hallamos o podemos identificar y encontrar en la contemporánea presentación del movimiento primariamente americano de lo que llaman Vipassana. ¿Sí? Vipassana es la voz pali del término sánscrito Vipassana. ¿Sí? Y generalmente pues, se presenta en vínculo y relación a la instrucción y las enseñanzas de un maestro secular birmano llamado Goenka. ¿Sí? Goenka simultáneamente tuvo la oportunidad de estudiar con algunos importantes eruditos y contemplativos de la tradición Theravada birmana, ¿verdad? Y elaboró su propia particular, diría yo, diluida interpretación de lo que se entiende por las 4 recolecciones, las 4 aplicaciones de la atención y particularmente la aplicación de la atención sobre la mente, sus fenómenos, y en este contexto, este factor mental objeto asertivo que es el de la recolección. ¿Sí? Enfatizaba la semana pasada la presencia de un elemento central en la misma como objeto de estudio y análisis, que es el ético. ¿Se acuerdan? La recolección también como un instrumento para evaluar nuestro desempeño vital. Aquel que expresamos a través de los portales con los que nos vinculamos al mundo de la experiencia, la mente, la palabra y el cuerpo. Bueno, pero de esto, insisto,
hablamos muy puntual y detenidamente las últimas semanas. Espero que no sea necesario ahondar más en el mismo. Bien, hoy vamos a hablar acerca del cuarto de los factores mentales objeto asertivos, aquel descrito, por ejemplo, en la tradición tibetana por la expresión Tse Chik Tu Chepa, que quiere decir en tibetano la atención unipuntual, ¿sí? La atención cognitiva, mental unipuntual. La misma es una traducción del término sánscrito samadhi. Recordarán, el término samadhi, tingedzin en la lengua tibetana, quiere decir, o una manera en que podemos nosotros traducirles, el de la cercana aplicación de la atención, que podemos también traducir o presentar a través de la noción de la presencia mental, y también simple y sencillamente con lo que pienso es su traducción más directa y simple, que es concentración. ¿Sí? Trátase de un factor mental, una función de la cognición distintiva, ¿verdad? Que nos permite morar de forma concentrada, de forma atenta, unipuntual, en el objeto de atención o interés, ¿sí? Por un tiempo determinado, prolongado, sin perder el vínculo con el referente de la atención o concentración. Naturalmente se le contempla y concibe como el fundamento, la base para el incremento de la inteligencia y también como un prerequisito para el desarrollo de la plenitud de la estabilidad de la atención, que es lo que conocemos como el samadhi del shamatha. ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, ahora, este factor mental, el del samadhi, la concentración unipuntual, está naturalmente asociado a un equilibrio que dentro del contexto de la filosofía contemplativa budista y la propuesta entera del Buddha-dharma se concibe y entiende central. Pero para comprenderlo y como punto de partida debemos de recapitular y señalar de nueva vez el cómo la meta fundamental del Buddha-dharma no es otra que la consecución del bienestar genuino. Y cómo desde la perspectiva de la propuesta que es propia, especialmente de la psicología del Buddha-dharma, el reclamo del bienestar genuino es uno que nosotros no podemos naturalmente divorciar, que no podemos separar o distanciar de un estado y condición óptimo de salud mental y emocional. ¿No es cierto? Y que ese estado de salud mental y emocional simultáneamente es uno que emerge en dependencia del cultivo o la presencia de 4 esenciales equilibrios. Esto es central realmente a la psicología budista, aunque nosotros naturalmente lo presentamos de una forma contemporánea, ¿no? El equilibrio conativo, aquel que es propio de la facultad del deseo y la volición. El equilibrio de la atención, sobre el que ahondaremos esta noche. El equilibrio cognoscitivo. Y finalmente, el equilibrio que emerge como corolario de los previos 3, pero que también y simultáneamente sirve como fundamento de los mismos, que es el equilibrio emocional. Hemos presentado previamente estos equilibrios a través de una plataforma tripartita. Específicamente hemos analizado los elementos que les impulsan al desequilibrio, propician en ellos, detonan disrupción, como constituidos en 3 diferentes, defectos. El déficit, la hiperactividad y la mera disfuncionalidad. ¿Se acuerdan? Hablemos entonces del segundo de los mismos, el equilibrio de la atención, central al desarrollo del samadhi y fundacional para este factor mental, objeto asertivo, que conocemos como el de la atención, concentración unipuntual. Bien, ahora, el equilibrio de la atención naturalmente incluye desde la perspectiva de la instrucción contemplativa del Buddha-dharma el desarrollo de ¿qué? De la atención sostenida, prolongada y voluntaria. La atención sostenida, prolongada y voluntaria. Se le concibe, insisto, como un prerequisito, un componente esencial de la salud mental óptima.
pero también naturalmente se le interpreta como un prerequisito indispensable para la correcta ejecución e involucramiento con cualquier tipo de actividad significativa. Es autoevidente el hecho de que, en ausencia de la atención y concentración, el vínculo, la relación que establecemos con las actividades propias de la vida cotidiana, pues se convierte en uno débil y disfuncional. ¿Sí? Así entonces, debemos de señalar, insistir que el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, en efecto, trátase de una cualidad, de una característica o prerequisito fundamental para el reclamo de la salud mental óptima y por lo tanto del bienestar genuino. ¿Sí? ¿Cómo se logra? Desde la perspectiva de la propuesta psicológica y contemplativa del Buddha-Dharma, a través de superar 3 diferentes disfunciones. Insisto, las dividimos en esta estructura tripartita, válgase la redundancia: el déficit, la hiperactividad y la disfuncionalidad. A los que, si ustedes lo piensan y analizan, naturalmente pienso, la sociedad humana se ve muy, muy común y recurrentemente expuesta, o trátase de una problemática de la que nuestra sociedad contemporánea naturalmente adolece. Y no solamente trátase de un problema que es propio y característico de aquellos individuos que han sido, por ejemplo, diagnosticados con el síndrome del déficit de hiperactividad o la disfuncionalidad de la atención, en sus siglas inglesas ADHD, sino creo que es un problema que en efecto afecta hoy en día a la sociedad humana en su totalidad, o casi en su totalidad. Y especialmente, siento, lo hace a esa dimensión, o digamos a esa colección de seres humanos que en el mundo contemporáneo nos vemos profundamente impactados por la mercadotecnia, por las redes sociales, los medios masivos de comunicación, la televisión y los mal llamados dispositivos inteligentes. ¿Sí? Yo siento que la presencia de estos factores tienen un efecto, especialmente en, insisto, las personas que están a ellos expuestos, específicamente en un entorno urbano, pienso, porque es aquel en donde esto se facilita, donde se tiene acceso al Internet, en donde es central contar con algún tipo de dispositivo, ¿verdad?, inteligente, como es un teléfono celular o una tableta o una computadora, etcétera. Que en realidad es un portal infernal que abre, ¿verdad?, algo así como una especie de escotilla a toda variedad de dimensiones de neurosis. Es como si abrieras una puerta a los infiernos y todos los demonios salieran por ahí, ¿verdad? Es bien peligroso. Especialmente creo que esto es autoevidente en el impacto que estos medios tienen en los niños, ¿no? Bien. Entonces, lo que llamamos el déficit de la atención. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, se le describe como una inhabilidad crónica para enfocar la atención en el objeto deseado. En este contexto es el objeto de atención. Y en el contexto de la práctica contemplativa implicaría el objeto de meditación. La mente se torna distante. La mente tiende a desengarzarse. Inclusive lo hace de sus propios procesos internos. Eso es bien importante cuando decimos la mente se desengarza y se distancia de sus objetos cognitivos, lo hace simultáneamente de los procesos interiores, de tal manera que en el individuo se manifiesta una especie de inhabilidad para ver, de inconsciencia y de distanciamiento de las funciones que son propias de nuestro fuero interno, de nuestro mundo cognitivo. Al nosotros no ser conscientes de las mismas, perdemos la injerencia sobre de estas. Al mismo tiempo, lo que entendemos por déficit de la atención es descrito como una especie de
Y así inicia y comienza primero un distanciamiento, después una pérdida de claridad. Esa pérdida de claridad o de focalidad, ¿verdad?, en el objeto se traduce en sopor. Se experimenta una sensación de hundimiento. Y si no se corrige a tiempo y pertinentemente, pues finalmente se manifiesta a través de el sueño y la inconsciencia, ¿verdad? Lo que yo a menudo describo como el sueño vacuno. ¿Sí? La hiperactividad de la atención ocurre en contraste cuando nuestra mente o conciencia se ve en extremo estimulada. ¿Y esto en qué? Redunda en toda variedad de distracciones compulsivas y particularmente lo que llamamos la discontinuidad de la coherencia y continuidad de la atención o la fragmentación mental. ¿Sí? Y finalmente podemos afirmar y señalar que la atención se torna meramente disfuncional cuando nosotros en efecto somos capaces de enfocarnos unipuntualmente en algo o en alguien, pero lo hacemos a manera aflictiva. ¿Qué entendemos por a manera aflictiva? Pues de una forma que en realidad no sea conducente a nuestro propio bienestar, especialmente el genuino y duradero, y al bienestar de ese mismo género y orden en los que nos rodean. Como por ejemplo, podríamos señalar el caso de un adicto sexual que tan solo puede atender a otros desde la perspectiva de esa dimensión. Esto es, tiende a sexualizar a todas las personas que le rodean. Eso quiere decir que tiende a exacerbar y reificar ese aspecto de su vida y personalidad que de ninguna manera debiese de ser visto como totalizante, ¿verdad? O el caso de un vendedor que también tiende a reificar, ¿verdad?, a solidificar y absolutizar a otros a través del filtro del interés comercial. Esto es, tan solo puede verlos como clientes. ¿Se entiende esa idea? Así que lo que llamamos como punto de partida el déficit de la atención en la psicología y las ciencias cognitivas occidentales contemporáneas corresponde muy cercanamente al concepto budista, el del Buda Dharma, de la lasitud. Mientras que la hiperactividad de la atención pues tiene por correlato el concepto budista de la excitación, de la extremidación. Y estos desequilibrios, muy importante señalar esto, la tradición budista plantea pueden ser objetos de depuración, de corrección, o pueden tener remedio. ¿A través de qué? Precisamente el cultivo de qué factor mental, el que precede a la atención unipuntual, que es la recolección. Ahora recuerden, con la recolección, y también en el seno y en el contexto de la atención unipuntual, nosotros por naturaleza tenemos que fortalecer dos adicionales factores de la cognición. ¿Cuáles eran estos? ¿Recuerdan? La recolección y la introspección. La recolección entendida como ese factor o función de la cognición que nos permite firme y cercanamente asirnos al objeto de atención o interés, de perderlo, recuperarlo, y de olvidarlo, recordarlo. Y la introspección, ese factor de la conciencia que nos permite, en tiempo real o cuasi real, atender la condición de la coherencia y continuidad de la atención. Y cuando se vislumbra la disrupción en la misma, ya sea su debilitamiento o fragmentación, a través precisamente de la presencia de los venenos de la lasitud o la extremidación, la aplicación de sus respectivos antídotos, ¿sí?, de los cuales hay muchos naturalmente. Ahora, estos desequilibrios, el déficit de hiperactividad o la disfuncionalidad de la atención, insisto, tienen remedio. Y ese es un descubrimiento muy importante si en especial tenemos presente que dentro de las ciencias cognitivas occidentales hasta hace relativamente poco tiempo, ¿verdad?, la emergencia o el nacimiento de la psicología positiva, que es muy reciente, se consideraba que la calidad de nuestra atención en buena medida nos era genéticamente condicionada e innata. Y que desde esa perspectiva una persona nacía dotada de un potencial de atención que de una forma muy modesta podía alterar a través de algún tipo de estrategia de desarrollo cognitivo, pero que
en realidad tratábase de una estructura en buena medida fija en el individuo para la totalidad de su vida, en consecuencia de ese condicionamiento genético. ¿Sí? La tradición budista diverge de forma radical a este punto de vista y afirma que la atención es algo que puede cultivar y educarse. Y que no solo puede mejorarse, sino que puede perfeccionarse, que es el objetivo del entrenamiento contemplativo y la dimensión primaria del mismo, que es la del samadhi, y específicamente la que es pertinente a el de la concentración, el del shamatha. Entonces, estos desequilibrios pueden remediarse desde la perspectiva de la tradición budista. Y se pueden remediar a través del cultivo combinado de la recolección y de la atención unipuntual. Esta habilidad para mantener continua voluntaria atención, ¿verdad?, sobre el objeto familiar, sin la presencia del olvido y sin la presencia de la distracción. Conjuntamente con la presencia de lo que podríamos describir como la meta-atención o la metacognición. La habilidad de poder monitorear la cualidad y la calidad de nuestra propia atención. Rápida o ágilmente reconociendo cuando la misma ha sucumbido a la excitación o cuando ésta simultáneamente se ha visto presa de la lasitud. ¿Se entendió eso? El gran Shantideva enfatiza la importancia del desarrollo de estas habilidades de atención que naturalmente pertenecen al mundo de la cognición y por lo tanto de la psicología. Y caracteriza a una persona cuya mente está crónicamente afectada por la distracción o por la lasitud, como aquel que se encuentra inmovilizado, ¿verdad?, entre los colmillos de las aflicciones mentales y emocionales. Esa es la metáfora de Shantideva. William James, el padre de la psicología clínica en Occidente y uno de los pioneros en la incursión en el estudio de la filosofía india, tanto el hinduismo, el brahmanismo como el budismo, el Buddha-dharma, declaraba que la facultad de voluntariamente traer de vuelta una atención deambulante una y otra vez, bueno, está presente en la mera raíz del juicio, de la fabricación del carácter en una persona y al mismo tiempo el fortalecimiento de su voluntad. Y concluía que una educación, por ejemplo, que pudiese exitosamente mejorar esta facultad, tendría que definirse como una educación par excellence o por excelencia. Y él decía que una persona predecía que diariamente se ha inmerso en el hábito de fortalecer la atención concentrada, que energetiza la voluntad y al mismo tiempo minimiza la influencia tiranizante que nuestros instintos autocentrados ejercen sobre nosotros o nuestros instintos de deseo sensorial sobre nosotros ejercen, va a levantarse como una gran torre, ¿verdad?, sobre las rocas que le rodean. Es la metáfora que nos comparte el gran William James. ¿Sí? Pero concerniente al prospecto de desarrollar este tipo de habilidades de atención, William James, y con él más tarde la totalidad de la psicología occidental, se mostró muy pesimista, ¿sí?, sugiriendo que estas habilidades, insisto, son unas fijas en el carácter y en la estructura vital de la persona y que no se prestan en buena medida a la mejoría metódica y sistemática a través del entrenamiento mental. Es ahí en donde James difiere radicalmente, por ejemplo, de la propuesta del Buda. ¿Sí? Ahora, en el más de un siglo que ha pasado de estas declaraciones de William James
estos comentarios, pues muy poca investigación se ha conducido en torno a esta muy importante y central pregunta, que consiste en la exploración de la naturaleza y función de la atención y la concentración, y en los métodos que nosotros en efecto podemos emplear y aplicar para su mejoría, su fortalecimiento y eventualmente su refinamiento y perfeccionamiento. Sin embargo, por los últimos 2650 años, los contemplativos indios, bueno, en particular los contemplativos budistas, aunque esto precede al Buda Dharma y lo hace por miles de años, los grandes rishis y contemplativos indios, ¿verdad?, cuya narrativa se extiende más de 6.000 o 10.000 años atrás, han precisamente desarrollado y han actualizado excepcionales dimensiones de funcionalidad de la atención y habilidades para cultivar y desarrollarlas desde una perspectiva replicable. Y con los recientes avances, diría yo, en las neurociencias cognitivas, la psicología, esto es algo que nosotros podemos investigar empíricamente, de tal manera que podamos validarle y a través de este medio exaltar la importancia de en ello involucrarnos o refinarlo. Ahora, si lo piensan simultáneamente, uno de los aspectos más intrigantes del entrenamiento de la atención budista concierne o se centra en la interrelación que existe entre tres cualidades que deben de desarrollarse en el seno de los rudimentos de la meditación. Esto es, que están presentes en el fundamento del entrenamiento contemplativo y por lo tanto del entrenamiento mental. ¿Y cuáles son estos tres aspectos de los que hemos hablado recurrentemente y de hecho empleamos o en los que nos involucramos todos los días que practicamos meditación y lo hacemos juntos? Por ejemplo, cuando iniciamos nuestros ejercicios de atención, con lo que iniciamos comúnmente una sesión de meditación, dividimos esa aproximación precisamente en estas tres fases y categorías. La primera siendo la relajación, la segunda siendo el cultivo de la estabilidad o quietud, y la tercera siendo o identificándola con el desarrollo y cultivo de la viveza, alerta y claridad de la atención. Curiosamente, en muchos estudios científicos centrados en el discernir o dilucidar la naturaleza y condición de la atención, especialmente en personas normales, incluyendo personas, por ejemplo, que tienen que ejercer tareas o profesiones en donde aparentemente el desarrollo de una atención poderosa es central, como los controladores aéreos, como los músicos, como los matemáticos, como los ajedrecistas, digámoslo así. Los psicólogos han encontrado una relación inversa entre la relajación y la estimulación de la atención. Cuando uno se encuentra profundamente relajado, hay naturalmente un nivel muy bajo de viveza en la atención. Y cuando uno se encuentra muy estimulado en términos de atención, esto comúnmente se ve acompañado de un gran esfuerzo, de una gran fuerza que en la mayoría de nosotros es constrictiva, ¿sí? Mientras que en la práctica y cultivo de la atención como se presenta dentro del contexto del Buda Dharma, al contrario, uno primero enfatiza el cultivo, ¿verdad?, tanto de la relajación mental como de la relajación física. Y sobre esta base es que se desarrolla la estabilidad de la atención. Y finalmente uno puede focalizar, ¿verdad?, o puede enfocarse en la generación de la viveza en la atención, la viveza, alerta y la claridad de la atención. Así entonces, no olviden que esta secuencia es importante y esta es una de las razones por las que así yo la presento cotidiana y semanalmente. No deben de mezclarse estas fases. Debemos de comenzar por la relajación, debemos de enriquecerla o transitar hacia la estabilidad y quietud y después dotarla de la viveza, alerta y claridad que le son indispensables. Estas tres, digamos, habilidades de la atención son equiparables a la raíz de un árbol,
el tronco de un árbol y finalmente el ramaje del árbol. ¿Sí? A medida en que las raíces de la relajación penetran metafóricamente en un suelo fértil, ¿verdad? El tronco de la estabilidad, de la quietud, se hace cada vez más grueso, más fuerte, y después el follaje de la viveza, que es muy fértil, ¿verdad? De la claridad de la atención, se torna en una especie como de parasol, como el que un árbol tiene sobre su alrededor. Y el resultado de este tipo de entrenamiento es la creación o detonar un estado atípico. ¿De qué? De balance en la atención. Un estado atípico porque no es el normal por el que transitamos y nos caracteriza. En donde un alto nivel de estimulación de la atención se mantiene mientras que simultáneamente el individuo se mantiene en un estado de profunda calma y relajación. Y es por esta razón, precisamente, que a este entrenamiento se le llama el entrenamiento en la quietud de la atención. ¿Qué es lo que queremos decir? Shamatha, o también se le llama de la pacificación de la atención. Ahora la mente se verá del todo libre tanto de la lasitud, el déficit de la atención, como de la excitación o la hiperactividad de la atención, y podrá ser utilizado útil y eficazmente para la ejecución y el involucramiento en cualquier tipo de tarea vital. Por eso a menudo se dice que el resultado del desarrollo de la atención concentrada, voluntaria, ¿verdad? Y sostenida es la funcionalidad mental, la que permite que la conciencia se torne y convierta en un instrumento maleable, en un instrumento que nos puede aportar servicio, en oposición a uno que tiene control sobre de nosotros, especialmente a través de sus tendencias aflictivas habituales. ¿Sí? Y esa condición es una de las que caracterizan a una mente sana, aquella dotada de equilibrio en su potencial de atención. Y los contemplativos que se han hecho adeptos, ¿verdad?, en este tipo de entrenamiento reportan algo adicional. Reportan que en consecuencia del desarrollo de este equilibrio en la atención, una sensación y experiencia de bienestar interno emerge espontáneamente. Y lo hace cuando la mente en efecto se ve libre ¿de qué? De sus tendencias habituales, particularmente las de la lasitud y la excitación. Y este extraordinario descubrimiento, en buena medida todavía desconocido para nosotros en Occidente, uno que no ha sido objeto de investigación y prueba por la psicología occidental, afirma que el gozo es el estado afectivo natural de la condición mental en equilibrio y balance, inclusive cuando la misma no se ve estimulada por estímulos agradables externos, o drogas, o la estimulación eléctrica del cerebro. ¿Se entendió eso? Entonces, y en consecuencia, este cuarto factor, objeto asertivo, el de la atención unipuntual, se considera, en términos de su cultivo y desarrollo, central, ¿verdad?, para la salud mental óptima. ¿Y de qué manera lo cultivamos? A través de la meditación y a través de estas herramientas que son la recolección y la introspección. Esto da pie al quinto de los factores mentales objeto asertivos, el último en esta categoría, que es el desarrollo de la inteligencia o la sabiduría, prajna, del que hablaremos la semana próxima. ¿Hasta aquí me sigue? ¿Seguros? Buenísimo. Muy bien. Pues aprovecho la oportunidad para desear a todos un feliz Losar o Año Nuevo. Recuerden que el sábado se celebró en la tradición tibetana y ahora esta semana en la tradición china, pues el Año Nuevo, que en este caso es el año de el dragón de madera, que es el ciclo al que yo en particular pertenezco. Este año cumplo 60 años y no es un año particularmente en términos astrológicos muy favorables para mí. Comúnmente
en nuestra tradición, especialmente los maestros, cuando llegamos a ese año, ¿verdad? Cuando se completan nuestros 60 años, nos alejamos de todo tipo de actividad, aprovechamos la oportunidad para hacer un retiro prolongado, para evitar las dificultades que comúnmente acompañan a ese ciclo. Yo no me puedo dar ese lujo, así que bueno, pues espero que este año me sea benigno y no me pues ataque con todo tipo de dificultades y problemas, especialmente en la salud y las que son pertinentes a nuestro proyecto. Por ello, estamos instando a toda la comunidad de la casa a que en este año complejo, pues cooperemos con la ejecución de prácticas de larga vida, ¿verdad? Como también aquellas que nos ayuden a evitar los obstáculos al florecimiento de nuestro proyecto y el Dharma en general. Este año es un año muy importante para nosotros, sigue siéndolo para el futuro de nuestro centro de retiro, pero también es muy importante porque este año es el año en donde estaremos edificando nuestra estupa en Valle de Bravo. Les comento, ya ha iniciado este proceso de iniciativa. Hemos terminado esta semana la limpieza entera del terreno en Parque Cancún y la semana próxima iniciamos la cimentación de nuestra estupa, ¿sí? Que es una iniciativa muy importante, el fundamento naturalmente de la misma, y yo espero que la edificación entera de la estupa toma aproximadamente un año, 12 meses, ¿sí? Pero ya formalmente lo estamos comenzando, ya no hay vuelta para atrás, ahora sí podemos decir, el proceso se ha puesto en movimiento, y muy pronto pues estaremos también y simultáneamente iniciando los procesos de elaboración de todo lo que debe de internamente acompañar una estupa. Los tzatzas, rollos de plegarias, muchísimos otros elementos que estamos pues preparando en términos de cómo estaremos organizándonos, educando a la comunidad de la casa para su elaboración, porque nos va a tomar pues también más o menos un año el poder completar esos rellenos y que estén listos para cuando la estupa se finiquite se puedan introducir en la misma y la podamos activar. Esa estupa tiene o tendrá un impacto muy importante en nuestro país y en Centroamérica. Es un instrumento espiritual muy poderoso que requiere nuestra sociedad tan deteriorada por la violencia, ¿verdad? Y por las aflicciones mentales y emocionales. Es algo en lo que podemos contribuir muy favorablemente al mundo en el que vivimos, algo con lo que yo estoy muy comprometido, es algo que quiero dejar presente en este mundo antes de irme de él, esta máquina espiritual, andando, ¿sí? Como la que tenemos maravillosamente en Valle de Bravo. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan muy buena semana, les deseo todo lo mejor para este nuevo año de El Dragón de Madera. Y terminemos por dedicar el mérito, y así deseemos, que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como podamos trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido, se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Imaginemos del centro de nuestros corazones irradia un intenso haz de luz blanca, y como éste se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones, y al arribar, ¿verdad?, a todos los seres, les alivian de sus dificultades y problemas, especialmente en aquellos que hoy sufren de hambre y de enfermedad, o que se ven expuestos a tragedias naturales, o a la violencia y la guerra, o aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades. Así es, así es, así es. Que va de Chamjob Sanjo Rinpoche Ma ke pana che chu che ke panyan pa me panyan kong mi kong lu pa wa shu om ahum benze guru pa ma se di hum om ahum. Y les recuerdo, este fin de semana estaré
en la comunidad de Casa Tibet en Saltillo, porque estaremos celebrando me parece es 20 aniversario de la fundación de esta comunidad en Saltillo, Coahuila. El día viernes voy a estar dando una conferencia abierta al público intitulada En pos de la felicidad genuina. Sábado y domingo un intensivo retiro en torno a las 4 aplicaciones de la atención. ¿Sí? Y la semana próxima estaré participando en la 9ª Conferencia Internacional de Grupos de Apoyo a Tíbet en Bélgica. Así que voy a ausentarme el día jueves, ¿sí? De la semana, no esta, sino la próxima, porque tengo que partir a este evento, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias, que estén muy bien, pórtense bien, mediten, atiendan su mente y espero nos veamos la semana próxima. Gracias.